E farémolo, Noelia, moitísimas grazas, como non pode ser de outro xeito, con Mayumaná, con moito ritmo e moita música. Señores, o 12 de marzo, xa llelo dixemos ao comezo deste programa, é o Día Mundial do Glaucoma. Seguro que hai moitas dúbidas e moitas incógnitas alrededor desta patoloxía, que é moito máis común do que cremos, pero para iso está connosco un especialista, o doutor Francisco Gómez Ulla, que xa nos acompaña. Moitísimas grazas por atender a chamada da revista. Nada, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Doutor, Día Mundial do Glaucoma, compre facer fincapé en moitísimas cousas, non? Pero antes de nada, eu quería aproximarme un pouco á enfermidade. Que é exactamente a enfermidade do glaucoma? Bueno, por glaucoma podemos entender un grupo de enfermedades en lo que se produce es el daño del nervio óptico que conlleva la disminución del campo visual y la pérdida de la visión. Para entender esto podríamos hacer un símil y comparar el glaucoma con un cable que transmite la información visual desde el globo ocular hasta el cerebro. Y este cable lo que va haciendo es perdiendo fibras, y al perder fibras pierde visión. E supoño que o que máis preocupa, non, a todo o mundo dos pacientes, como se produce, como se manifesta? El glaucoma tiene, se conoce como la ceguera silenciosa, aunque hay otros tipos de glaucoma que aparecen de una forma brusca, pero el 90% del glaucoma es un glaucoma que se llama crónico simple, de ángulo abierto, y normalmente no da síntomas al principio, y ese es el problema. Por eso, el Día Mundial del Glaucoma, el objetivo es concienciar, o sea, difundir esta enfermedad y concienciar a la población de la importancia del diagnóstico precoz. Y con esto vuelvo a su pregunta, ¿no? El problema es que la mayor parte de las veces, al principio no da síntomas. Y la exploración ocular a partir de los 45 años es fundamental para poder diagnosticar precozmente un glaucoma. Digamos que, perdone que me interrumpa, entón digamos que cando se non ten unha detención precoz, unha prevención, cando ten o síntoma do glaucoma, xa non hai nada que facer? No, sí hai mucho que hacer. Pero xa perdeu parte da visión, non? Ha perdido parte de la visión o ha perdido parte del campo visual, porque el glaucoma inicialmente lo que afecta es al campo visual, a las partes periféricas. Yo ahora que la estoy viendo a usted, la estoy viendo con mi mácula, con el centro de la visión, pero al mismo tiempo que la vea usted, estoy viendo, aunque lo vea mal, de lado, pues una serie de pantallas y de cosas que hay a mi alrededor. Ese es el campo visual. El campo visual es muy importante para relacionarnos con el mundo exterior y con el ambiente. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo y estamos parados en un semáforo, vamos a hacer un cruce, nosotros estamos mirando de frente, pero sabemos por el rabillo del ojo que viene un coche o cruza una persona. Ese es el campo visual. Entonces, inicialmente el glaucoma lo que va a haber es un daño del campo visual que no afecta a la visión. Una persona puede tener un 100% de visión y, sin embargo, tener defectos en el campo visual indicativos de que hay un glaucoma. Por eso es tan importante. Entonces, hay, por un lado, los síntomas de la alteración del campo visual y, por otro lado, los síntomas de cuando ya está muy afectado, una disminución de la agudeza visual central, de la visión que nosotros utilizamos para ver de lejos, para conducir, para leer. Doutor, e que pasa cando chegamos a ese punto, cando xa nos diagnostican glaucoma, cal é o tratamento, cal é o protocolo a seguir? El diagnóstico del glaucoma se basa fundamentalmente en la toma de presión intraocular, aunque la presión intraocular no es el único dato, ¿eh? Tenemos que utilizar otra serie de datos, como es el campo visual que decía antes y como es la visión, la visualización del nervio óptico y a su vez una serie de pruebas morfológicas como son y pruebas funcionales como es el estudio de capas de fibras nerviosas. Lo que antes le comentaba de que había que el nervio óptico es como un cable que se van perdiendo fibras, nosotros mediante unos test y unas exploraciones específicas podemos ver si el espesor de esas fibras nerviosas es normal o está disminuyendo, lo que es indicativo de que puede haber un glaucoma asociado. Por eso es tan importante. Usted piensa que el objetivo de la exploración es fundamentalmente la elevación de la presión ocular. Y la presión ocular es un balance entre la producción de humor acuoso y la eliminación del mismo, que es un líquido transparente que hay en la parte anterior del ojo y que es el que le da presión y además permite nutrir las estructuras oculares a las que va a llegar, a la que está a su alrededor. Sabemos que é unha enfermidade crónica, pero ten cura ou non ten cura? Tiene tratamiento para evitar seguir que el glaucoma siga progresando. Eso es lo importante. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz y por eso el Día Mundial del Glaucoma.
Nosotros, si cogemos el glaucoma muy a tiempo, vamos a evitar que siga perdiendo campo visual este paciente y que siga conduciéndose hacia la ceguera. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de glaucoma, una vez que hemos visto todas esas pruebas, no solamente la presión ocular, sino otras muchas, entonces tenemos varias líneas de tratamiento, de menos agresiva a más agresiva, por decirlo de alguna forma que los espectadores lo puedan entender. La primera línea de tratamiento es tratamiento farmacológico, con colidios, con gotas que se ponen en el ojo, 1, 2 o incluso 3 veces al día, dependiendo del tipo de fármaco. Y este fármaco puede ser un tipo, 2 o 3, es decir, puede haber una combinación de varios colidios al mismo tiempo. Doutor, perdoe, porque cando falamos de tratamento neste sentido, supoño que todo o mundo nos poñemos na pel dos pacientes e pensamos, camiñamos cara ao futuro, cada vez as novas tecnoloxías pois nos abren unha porta a moitísima esperanza. Cara onde camiña, digamos que a cura, non, ou o tratamento do glaucoma? Pode haber un futuro, entre aspas, en que se cure e que non estea abogado en determinados casos a ceguera? Esa es una buena pregunta. Una cosa es efectivamente lo que yo estaba comentando de cuáles son las líneas terapéuticas para poder detener el avance del glaucoma, y otra sería, bueno, vamos a evitar que el glaucoma se produzca. Es decir, que vamos a evitar que la tensión ocular dañe el glaucoma. Hay varias, el glaucoma es una enfermedad multifactorial, es decir, hay varias causas, y una de ellas es la carga genética. Sabemos que las personas que tienen... ¿Hay definidos algún grupos de riesgo? Sí, hay grupos de riesgo. Los pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma tienen mayor posibilidad de desarrollar glaucoma. Pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, pacientes que hayan tenido alguna inflamación ocular, que se conoce con el nombre de uveitis, o un traumatismo, desarrollan más fácilmente glaucoma. Y por último, pacientes con miopía elevada. Cuanto mayor es el grado de miopía, mayor número de dioptrías, por decirlo de alguna forma, mayores las posibilidades de tener glaucoma. Non temos moitísimo tempo, pero imos reconducir un pouco a pregunta que eu lle facía antes, que era onde camiñamos no tratamento, porque eu interrumpín, quería saber iso dos grupos de risco, xa aclarado. Retomamos por eso, ahora le iba a contestar a eso. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de evitar que se produzca un glaucoma? Probablemente una de las líneas de investigación más importantes en este momento es las líneas del estudio genético. Es decir, hay ya algunos locus, algunos lugares del código genético en donde se ha demostrado que existe riesgo de glaucoma, pero al ser una enfermedad multifactorial todavía es muy difícil definir exactamente qué locus genéticos o qué genes van a estar implicados en su desarrollo para poder actuar directamente sobre ellos. O sea que estamos no camiño. Estamos no camiño. Estamos no camiño. Unha última pregunta, doutor, cal é o mellor consello no día de hoxe? Pues el mejor consejo en el día de hoy indudablemente es que vayan a prevención, como casi siempre, oftalmólogos antes de los 45 años o a partir de los 45 años, justo cuando viene la presbicia más o menos, la vista cansada, y que se hagan una toma de tensión ocular y si hay sospecha, pruebas complementarias. Ese es el mejor consejo. Pois quedamos con ese consello. Hoxe, no Día Mundial do Glaucoma, sempre moitísimas grazas por estar aquí no estudio da revista. Adiós.